Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. Bueno, a seguir el consejo de Darío Grandinetti, y hoy le vamos a dedicar el programa a hablar sobre la función de los enfermeros, que sabemos y que intuimos solamente por ser pacientes que es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque son quienes tienen el vínculo directo con los pacientes, porque son los que en realidad hacen aquellas cosas que los médicos no hacen, que es estar en el cuidado más íntimo, más del día a día, que están con los reclamos permanentes de los pacientes diciendo llame al médico, me duele, me lastima, tengo ganas de llorar, me siento sola, en fin, muchas cosas que soportan ellos y que deben seguramente dejar cuando salen el hospital o salen la clínica donde trabajan para poder vincularse con su vida. Pero vamos a preguntarle a los médicos hoy, que los tenemos aquí, ¿cuál es, según ellos, el rol del enfermero? Si yo te tuviera que simplificar cuál es el rol, los enfermeros son tus ojos. Los enfermeros son esas personas que te dicen, que te dan la alarma. Son esas personas que te dicen, acá, que te dicen, les está pasando esto. Uno, después con esa información, más los datos que uno extrae, piensa, toma decisiones y vuelve a hablar con el enfermero. El enfermero tiene que tener capacidades técnicas, tiene que tener capacidades educativas y tiene que tener capacidades humanas, de relación, ya sea con el médico, con la familia y con el paciente. O sea que las exigencias son altísimas. Es altísimo. El enfermero es alguien fundamental. Fíjense que en el traslado de Cerati hay un médico y hay 2 enfermeros. O sea, ¿qué significa eso? Que el enfermero tiene un papel fundamental en lo que tiene que ver con cómo uno se puede dar cuenta de cosas del paciente que uno a veces en una consulta rápida, en un momento rápido, está al lado de la cama del paciente, no se da cuenta. Entonces, el enfermero te da muchos datos, te da mucha información, te da mucha sensación de lo que percibe. Y eso a uno le sirve mucho para poder después transmitir al paciente, darse cuenta de cómo está y después de eso sacar conclusiones. Y se interpone en general entre el paciente y el médico. Es quien o le hace el reclamo al médico porque siente que el paciente está necesitando algo que no se le está brindando, no por mala voluntad, sino porque, como decís vos bien, el médico está con muchos otros pacientes, con lo cual en realidad está mirando una planilla, está mirando datos concretos, datos científicos que responden a un ser humano, y es el enfermero también el que tiene que llevar adelante las exigencias del médico en cuanto a medicación, en cuanto a controles, en cuanto, en fin, a situaciones cotidianas. Tiene que ejecutar con la resistencia del propio paciente, que está harto de tomar la medicación, que no quiere que le pongan más el suero, que no quiere que lo laven, que no, en fin, que no quiere. Exactamente, y por eso ahí es cuando cobra tanta importancia la parte humana del enfermero, porque en el vínculo con el paciente y con la familia y con el médico es donde se genera muchas veces la verdadera curación del paciente. Exacto. Y eso es fundamental y clave. Bueno, y hablando del enfermero y de cuáles son las exigencias que, como bien decía Guido, son enormes, porque son técnicas, son educativas y son humanas, o sea, tiene que tener las 3 cosas. Trabaja en general muchísimas horas, está en contacto con las enfermedades, con las infecciones, con el día a día, y por ende es vulnerable a distintas enfermedades. Totalmente, enfermedades profesionales, ¿no? Sí. De la propia profesión. Y como vos bien decías, las infecciones en todo hospital cobran importancia. ¿Por qué? Porque tienen muchas prácticas artesanales, ¿no? El poner una vía, el sacar sangre, el aspirar a un chico, en el caso de la pediatría. Entonces, tienen riesgo a una enfermedad, como puede ser una neumonía, como puede ser una gripe A, como puede ser una tuberculosis, y también enfermedades por pinchazos, como puede ser una hepatitis o como puede ser también un HIV. Entonces esos riesgos siempre están presentes, pero también hacen un montón más de funciones, ¿no? Decíamos, están al lado del paciente, lo cambian, lo bañan, lo movilizan, y todo eso también repercute sobre el aparato osteoarticular. Entonces tienen dolores de cintura, dolor de espalda, dolor de rodillas, ¿sí? Y están en general muchas horas parados. Lo que puede llegar a traer problemas de varices, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante, y como bien decía Guido, son aliados
nuestros, ¿sí? Porque están todo el tiempo al lado del paciente y nosotros no vemos nada más si tuvo un pico de fiebre, sino te dicen yo lo veo bien o lo veo mal. Este chico no me gusta, prestarle más atención. Y también son aliados de los pacientes, ¿no? Son compinches, digamos, en muchas cosas, y eso es lo bueno. Son el nexo que une al médico y al paciente. Y después también con los turnos que vos bien decías, a veces hacen a la noche, a veces hacen de día, a la tarde. Van cambiando, de acuerdo a las propias necesidades. Exacto, ¿no? Y eso trae alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño, de la familia, de los hijos, del marido, en fin. Si a uno le cuesta cuando te cambian de turno, decís, bueno, en fin, me partiste al medio, ellas viven en circunstancias cambiantes, ¿no? Y la privación de sueño y además los reclamos también de la familia y de los familiares, ¿no? Bueno, y la violencia, por ahí el maltrato y el estrés es transversal. Por eso el aspecto psicológico es importantísimo, porque definitivamente, si yo me pongo a pensar y uno se pone a pensar en el sentido común, el reclamo, la palabra el reclamo, la protesta permanente, es convivir con eso y tratar de atenuar esa protesta o ese malestar, porque esa es su función, tratar de ver cómo calma a ese paciente que siente dolor, que siente tristeza, que siente angustia, que se siente solo. Sí, estar tan abocados a la salud del otro que muchas veces descuidan la propia salud física y mental, que es fundamental a la hora de poder cuidar a los demás, porque es imposible que un enfermero pueda trabajar bien si no se toma un tiempo para la dedicación de la recuperación del desgaste diario, que es enorme. La presión que tiene el enfermero en su persona cuando está trabajando es realmente mucha, porque él tiene que tener un espíritu de querer compartir con el otro el sufrimiento, con la familia, con las presiones del médico, con la falta de insumos, porque realmente trabajan artesanalmente, como decían, porque no cuentan con lo que necesitan. Muchas veces no están de acuerdo con lo que están haciendo y lo tienen que hacer de la misma manera. Y están constantemente compartiendo angustias, también alegrías, pero procesos, y si la familia tiene que entrar o no tiene que entrar, y cuando ven que hay maltratos, hasta qué punto intervienen. Cuando están con chicos, muchas veces juegan a divertir un poco, a ser un poco payaso, a ser un poco madre, a ser un poco padre, a ser un poco el consejero, a ser un poco aquel aguante espiritual que necesita el enfermo cuando se siente muy perdido, porque nunca falta la enfermera que te trae una oración para decir antes de dormir, o que te ayuda a que te calmes un poco más y que te muestra realmente con su experiencia qué es importante, qué es accesorio, de qué te tenés que preocupar. Yo creo que el enfermero es esto que uno dice, ¿me fue bien o me fue mal en una internación? La diferencia es que te toque un buen enfermero o un mal enfermero. Definitivamente. Porque ellos cambian totalmente lo que te tiene que pasar. Yo recuerdo, cuando tuve a mis mellizos, recuerdo un nombre que para mí duró solamente 2 semanas, que fue el tiempo que uno de mis mellizos estuvo internado, que es Rita. Rita fue esa enfermera que me agarró gritando en terapia intensiva, llorando porque tenía a mi bebito en terapia intensiva y no sabía de qué se trataba y por qué era, y en fin, y todas las consecuencias que ella traía. Me zamarrió, me miró a los ojos y me dijo, tu bebé va a estar bien, es solamente cuestión de tiempo, mira para el costado. Ellos están luchando por su vida. Rita fue eso, fue una gran enseñanza. Por eso es tan importante poder revalorizar a estas personas que, como decía Guido, tienen una exigencia enorme y que muchas veces no son reconocidas y no son valoradas como corresponde. Hablamos de la carrera de enfermería y nos lo cuenta Laura Sultani. La carrera tiene materias propias de enfermería y materias complementarias que hacen a anatomía, fisiología, química, física, que complementan a las materias específicas de la profesión. En primer año las materias se dictan en la facultad, en aulas, tienen el bloque teórico y después pasan a un campo práctico. En ese campo práctico ellos ponen en práctica ciertas técnicas que tienen que aprender, que hacen a el ejercicio diario. Cada materia que ellos cursan tienen siempre un bloque teórico y un bloque práctico. Una vez que terminan esa cursada, rinden su examen y así van sumando las materias hasta pasar a todos los años. Terminan los 3 años que dura el pregrado, que es el título de enfermero universitario, que te da una matrícula que te habilita para trabajar con ciertas incumbencias que no son las mismas de las del licenciado. El objeto de atención de enfermería es el hombre, la familia y la comunidad.
pensando en esto no solo en la enfermedad, sino enfocar a lo sano. Es por esto que uno tiene que sacar al enfermero del hospital y pensar que tiene otros ámbitos de desempeño, que no es solo la sala o la salita de primeros auxilios, sino que trabaja directamente con la comunidad, puede trabajar en escuelas, en lugares donde haya concurrencia masiva de personas como terminales de ómnibus, aeropuertos, cines, parques de diversiones. No pensar que uno estudia enfermería para estar en una sala haciendo tareas de cuidados de un enfermo. Pensar más que nada en la salud, poder intervenir en esa área que es la visión que se espera que podamos tener todos los enfermeros, que nos permite, por otro lado, pensar en la persona sana y no en el enfermo, para que el día de mañana tengamos más enfermeros en la comunidad y no en un hospital. Bueno, es interesante ese concepto, ¿no? Pensar en la persona sana y no el enfermo. Es una manera de encarar también su profesión, que es totalmente distinta. Es no abocarse a aquel o pensar que esa persona es un enfermo y por ende si es un enfermo no va a tener demasiadas posibilidades en la vida, sino más bien esta persona que en este momento particularmente está enfermo, tenemos que pensar que es una persona sana y que tiene que salir rápidamente del hospital y lo más rápido posible. Para devolverle una mirada de lucha. Exactamente. Bueno, hay mucho de qué hablar. Hablamos hoy de los enfermeros y en un ratito nada más, después de la pausa, está aquí con nosotros la licenciada Lidia Incola, que es coordinadora del Gabinete de Práctica de la Escuela de Enfermería y que nos va a hablar básicamente qué es lo que se hace. Y también me gustaría preguntarle a ella por qué faltan enfermeros. ¿Hay gente que ya ha perdido esta vocación o qué es lo que ha influido en estos últimos años que falten enfermeros? Estará en nuestro Facebook, disponible como siempre. ¿Cuál es, Roberto? www.tvpublica.com.ar/Facebook médicos. Siempre me quedo, ¿viste? Me quedo esperando algo. Porque no sé por qué, me falta que me vas a decir .com.ar. Eso te das cuenta que soy de otro siglo. Bueno, ya saben, la dirección está ahí y pueden utilizar el Facebook justamente para volcar todas las dudas que tengan y a lo largo del día nuestros médicos se las irán respondiendo. Hacemos pausa en Médicos por Naturaleza, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que existe lo que se conoce como metaparadigma de la enfermería? El metaparadigma de enfermería es el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros. Los conceptos globales del metaparadigma enfermero son la persona, el entorno, los cuidados enfermeros, el concepto de la salud. Vamos.